Muy buenas tardes. Presento un cordial saludo a todos los estudiantes correspondientes al área de Historia Universal que estamos adelantando durante esta semana. Esta es nuestra clase número 6, de la cual la última sesión que tuvimos, estamos analizando el tema de las culturas precolombinas. Ya realizamos el estudio de la cultura americana, de la cultura europea, cómo esa cultura ingresó a lo que corresponde a Alaska, Estados Unidos, qué razas, qué tribus ingresaron ahí, se establecieron y cómo se conformó a lo que hoy es los Estados Unidos de América. En la última parte de la clase quedamos y analizamos qué tipo de tribus, que es la que ustedes están viendo en este momento, permítame, la que están viendo en pantalla, y estamos mirando entonces qué tipo de tribus se establecieron en todo lo que fue la parte de Yucatán, la parte de Centroamérica, México, y estaban los mayas, los zapotecas, mixtecas, toltecas y aztecas, entre otros. De ahí también sale la cultura o la fase de los incas, los tuinaco, los paracas, y los paracas en el término de, que se determinaron en aquel entonces así, que era la mezcla de los nazca con los moche. También estaban los chavín de Juantar, estaban los olmecas, los mayas, que fue otra raza muy importante que influye hasta nuestros días. Estaban los zapotecas y teotihuacán. Estas áreas o estas culturas se establecieron en lo que fue el centro de Centroamérica, ¿no? Desde México hasta lo que corresponde a Panamá. Obviamente, nuestro país, nuestra América del Sur, no quedó exento de este nivel de población, de culturas, ¿no? Programas precolombinas. Y ahí empezaron a emerger una serie de culturas indígenas que se establecieron en el caso de La Guajira, en el caso de Santa Marta, en el caso del centro, los chipchas, ¿no? En el caso de la Amazonía, del Guainía, Guaviare, Putumayo, la parte del Cauca, la parte del Valle, la parte del Chocó, en cada una de las áreas del Tolima, en cada una de nuestra geografía colombiana, se establecieron una serie de asentamientos indígenas con una serie de culturas, de costumbres políticas, religiosas y al mismo tiempo gastronómicas. De ahí entonces que lo que hoy conocemos como los departamentos, entre los 32 que hay, lo que son las ciudades, lo que son cada uno de nuestra geografía colombiana, que es un tema que vimos en geografía precisamente, tenga unos rasgos culturales. El caso del eje cafetero, el hablado y las costumbres no son las mismas que las que se hablan y se consumen en Bogotá. En la costa no se consume lo mismo que se consume en Bogotá, Putumayo, Amazonía o el Cauca. Para hacer, y les comentaré una experiencia muy típica que tuve dos. Cuando llegué al eje cafetero, uno en Bogotá se acostumbra a pedir un perico, ¿no? Que es el café con leche, el pequeño. Y ese es, uno pide un perico y ya sabe que le pasan a usted su café con leche, ¿verdad? Muy claro, muy sencillo. Y usted se lo toma con todo el agrado, con toda la tranquilidad. Pensé que acá iba a ser lo mismo y dije, buenos días, y me puede facilitar, junto al hotel hay un restaurante, me puede regalar un perico, por favor. Y fue que se demoraban, y excúseme, señorita, y ese era mi perico. Yo ya sale, señor, un segundito. Bueno, esperé, leí la prensa mientras tanto. Cuando me pasan unos huevos muy ricos, muy deliciosos, dije, perdón, señorita, creo que se equivocaron de orden. ¿Por qué, señor? Ese es lo que usted pidió, un perico. No, señora, es un huevo revuelto. Bueno, sí es el perico, pero no, yo pedí fue el café con leche porque dijo, no, señor, qué pena con usted. Aquí se llama el pintado o el pintadito. Y dije, oiga, un pintado, pide usted un pintado en Bogotá. A ver qué le responde. ¿Cómo pintado? ¿Cómo así? ¿Dónde quiere que se lo pinte? La lechuga. Hoy le tengo la ensalada de Batavia. Batavia con limón. Batavia con limón. Yo imaginaba una hortaliza. Batavia. ¿Qué le encanta? No, me encanta la lechuga con limón. Yo, eso. Pero es que yo le decía lechuga, ya que le dicen Batavia. Entonces fíjese que aunque son 6, 8 horas de recorrido, pero cambian mucho las costumbres, mucho las formas de consumir, mucho el dialecto, mucha de la parte gastronómica y la parte cultural. Y si me quedamos hablando de eso, pues acá nos dirían
una, dos, tres sesiones. Pero ya eso, con eso ya tenemos un ejemplo y sé que usted en este momento está pensando, ah, sí, mi tío, mi tía es de tal parte y a ella no le dicen esto y no le dicen lo otro, allá consumen esto, aquí no consumen. La costa consumen el bollo yuca, el bollo limpio. Se pide un bollo yuca, un bollo limpio aquí en Bogotá y si, pues no es de la costa, era ¿cómo? ¿Qué? Entonces son dos cosas muy características que se ve como parte cultural en diferentes regiones, tanto en la costa como lo que es el centro. Entonces de ahí entonces que podamos ver entonces entre la cultura precolombina y los diferentes rasgos y hallazgos culturales que se han generado en cada una de las épocas. Entonces, para seguir con nuestro tema, la tarde de hoy y nuestra clase, entonces vamos a ver, de hecho aquí queda una tarea, un trabajo, ¿no? Espero que lo hayan realizado y que me lo han mandado debidamente a mi WhatsApp, por favor. Entonces vamos a ver, bajo ese orden de ideas, entonces el descubrimiento de América. Ya llegamos aquí a América, ya nos desprendimos de Norteamérica, nos desprendimos de Centroamérica y vamos a hablar de Suramérica. Y cuando hablamos de Suramérica, indudablemente tenemos que hablar de nuestra tierrita. ¿Qué pasó con los señores españoles? Nosotros vivíamos muy bien, muy tranquilos, teníamos una suficiente riqueza a nivel de flora, fauna y las joyas, el oro, las piedras preciosas abundaban y era algo maravilloso. Cada tribu tenía sus costumbres, su jerarquía. Pero llegaron los queridos señores de España, que no eran, dijéramoslo así, perdónenme, no eran tanto conquistadores, no eran mercenarios, no eran personas cultas, sino sacaron de algunas cárceles a aquellos que eran un indulto y los enlistaron en las barcas y los mandaron a colonizar, entre comillas, colonizar. Porque si miramos qué es colonizar, nos llegaron con una cultura, señores, nos vamos a reunir, miren, nosotros venimos de España y nos llegaron fue a la fuerza, esclavizando, matando, roba, llevándose, ¿no? Extrayendo, por no decir robar, extrayendo todo lo que teníamos ahorrado o acumulado en aquel momento entre joyas preciosas. Tanto así que muchas de esas eh, hallazgos o mucha de esa población indígena fue básicamente desaparecida por la mismo tipo de esclavitud que traía estas personas. Fíjese una persona que traía un prontuario de 10, 12 años delictivo, ¿qué trato le iba a dar a un indígena si no había violación, había robo, había esclavitud, había abuso, todo lo que usted quiera pensar? Considero de que para mí esto no es una conquista, sino fue más bien una invasión, como si era el tiempo de los bárbaros, una invasión bárbara, mercenaria. Me perdonarán, pero es un concepto muy lógico que tengo, muy sustentado desde el punto de vista político, social y desde el punto de vista cultural en cuanto a la área español, donde provinieron este tipo de personas contra lo que teníamos en aquel momento como una riqueza cultural invaluable, naturalmente. Ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo hay una serie de gráficos donde los españoles cogían a nuestros indígenas, lamentablemente, mire el trato tan inhumano que le daban. Mire cómo cogían los jóvenes españoles, anda tío, cogían a las señoritas y las esposaban, si es que se le llama esposar, si no eran víctimas de abuso, violación y aborto y todo lo que usted quiera pensar. También para ella, pero ¿cómo llegaron ellos de español del otro lado del planeta acá? Pues a través de tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, como todos muy bien sabemos, que ahí traían y ahí llevaban también todo lo que lamentablemente nos sustrayeron. Pero también quisiera acotar algo. Américo Vespucio, entre otros, fue uno de los que sí realmente descubrió como tal porque él se dio cuenta que había un territorio nuevo que tenía una población, descubrió, más no invadió, que lo que hizo Colón fue invadir lo que Américo Vespucio anteriormente había observado y había revisado. Luego, para que ustedes lo investiguen acerca de Américo Vespucio, por favor. De hecho, la primera tarea de hoy es averiguar qué, o sea, cómo influyó Américo Vespucio en el descubrimiento de nuestra América. Cómo influyó Américo Vespucio en el descubrimiento de nuestra América. Primer trabajo de la tarde de hoy. Segundo, vamos a mirar bajo ese orden de ideas cómo fue la conquista de América, qué influencias dejó,
Vamos a verlo desde el punto de vista la etapa colonial, la etapa económica, la etapa religiosa, la parte política y la parte social. Entonces vamos a ver que acá se dan dos grandes etapas en la conquista. Vamos a mirarlo por fechas, ¿no? Entre 1492 a 1508, primero se producen los viajes de Colón, las primeras empresas de explotación y se consigue el control de las Antillas. Entre 1509 y 1550 hay principal expedición de la conquista. La española será el punto de partida de las expediciones hacia el sur, es decir, que ya tomaron como centro de operaciones España para empezar a cubrir. Si lo hicieron con Colombia, que era el que encontraron de golpe, entrando por el Atlántico, porque Colombia tiene acceso por Atlántico y Pacífico, entraron por el Atlántico, pues dieron, pues empecemos con Colombia, pues lo que llamaban en aquel momento lo que le hicimos de Colombia, porque en aquel momento tenía otro nombre. Y como ha tenido una variación de nombres durante la época colonial, republicana, hasta la actual. De ahí entonces que comenzó toda una expansión de colonización hacia los demás países y en cada país o en cada ciudad había un representante, ¿no? Sebastián de Belalcázar fue la parte del Valle del Cauca, de ahí entonces que haya una estatua conmemorativa a él. El caso de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, como ha tenido muchos nombres, Bogotá DC, Distrito Capital, fue entonces el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Entonces, bien, continuemos entonces. Entonces, el primera expedición que hubo hacia América, hacia nuestro continente, fue en el año de 1492. Pero mire que entre 1492 a 1550, cuente usted cuántos años hay. Estamos hablando más de 50 años donde se fue una lista interminable de explotación, fue una lista de oprobios, de lo que usted quiera pensar. Me perdonarán, pero seré muy directo y tengo formas como sustentar lo que le estoy diciendo. Cosa contraria a lo que nos han hecho ver por muchos libros, de que los españoles han sido, mejor dicho, los precursores y hay que rendir una serie de honores que le debemos la lengua y le debemos una serie de cosas, pero lamentablemente culturalmente las cosas son de otro color. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a ver cuáles fueron las causas del descubrimiento de América. Primero, la llegada de los europeos a América a fines del siglo séptimo, ¿cierto? 15, perdón, tuvo como principales consecuencias. Estamos hablando entre 1492 a 1550, ¿sí? Que fue la fecha que vimos anteriormente. Primero, hubo la necesidad de nuevas rutas comerciales entre Europa y el lejano oriente, la India y el Japón. ¿Por qué, profesor? Primero, porque todo lo que ellos sustraían necesitaban comercializarlo, ¿cierto? Y no pueden que hacen con toda esa cantidad de riqueza cuando el país cruzaba España por un momento difícil, según la reina Isabel. Entonces, ¿qué hicieron? Que abrieron unas rutas comerciales y se sabe que lo que es Europa, la India, la China y el Japón llegan sobre esas áreas. Entonces, lo que hicieron fue armar una ruta que todo lo que ellos traían de Sudamérica lo comercializaban, era el centro de acopio España, y lo comercializaban a los demás países para ellos también obtenerse y lucrarse de esta etapa. Acordemos que por ahí pasaba el Mediterráneo y muchos ríos que les ayudaba mucho a que esto ocurriera. España tenía una fortaleza y era la parte naviera, entonces esa parte les ayudó mucho al transporte de sus, de lo que explotaban, ¿no? De lo que nos explotaron. Así esos mismos barcos los utilizaban para no solamente cambiarlos por dinero, sino también lo intercambiaban por telares, o sea, lo que llamaban el típico trueque. Entonces, listo, una parte se la cambio por dinero, otra se la cambio por telares, por ganado, y también entre ellos había un fenómeno. Sí, señor, lamentablemente. Ahí van nuestros queridos afrodescendientes, sí, señor, ahí van los indígenas que también los comercializaban como comercializar hoy en día una mascota. ¿Cuánto? Tanto, listo, es suyo y es su esclavo y punto hasta que muera. Bien, también entonces como segundo tenemos el desarrollo de inventos útiles para la navegación, como les acabo de decir, y la geografía, que fue la brújula, que es la que nos sirve para ubicar oriente, occidente, norte, sur, grados. Bien, tenemos también lo que es el astrolabio, las carabelas, que es un tipo especial de embarcación, las armas de fuego, que eran cañones que utilizaban en aquel entonces para ellos poderse defender de quiénes, pues de los piratas.
que eran los que aprovechaban también que veían cuatro o cinco carabelas y era fijo que si no traían esclavos, traían oro, riqueza, lo que fuese. Entonces era el, mejor dicho, el plato preferido porque los rodeaban y los atacaban, que eran los típicos piratas y los que hemos escuchado y hablado y nos han comentado y hemos visto a través de las series. Barba Negra, bueno, aunque es ciencia ficción, es parte de los cuentos, pero nada se aleja de la realidad. También la imprenta, pero ¿por qué la imprenta? Porque también acordémonos que España tuvo un desarrollo y fue la parte de la literatura. Entonces ellos aprovechaban también de escribir cómo convivían aquellas tribus. Entonces habían lo que para los en Oriente se llamaban los escribas, ¿no? En Europa se llamaban entonces los corresponsales o los que tomaban nota y se dedicaban era a escribir, bueno, cómo es la cultura, qué comen, en qué creen, cuál es quién es el jefe, cómo es la parte religiosa. Entonces, escribían todo para poder entonces, posterior a ello, sacar lo que era la parte de literatura y empezar a armar otro negocio que era vender todo lo que eran los libros con respecto de cómo vivían las tribus en Sudamérica. Bien, tenemos también el papel, recordemos que los primeros hallazgos de papel fue a través del papiro, que eso nos acordamos cuando vimos Historia Universal, inicios, se utilizó ¿en qué? En Egipto, ¿no? En Egipto, pues, se utilizó el papiro, y el papiro era uno de los primeros bases para escribir a través de la tinta que sacaban del pulpo. Hoy en día, pues, eso fue evolucionando, y a través de la madera empezaron a sacar muchos elementos como fue el papel, ¿no? Para poder ellos hacer los rollos, y en rollos, como lo hacían los europeos, esa tradición venía desde Turquía, desde Israel, desde muchas tribus que se dedicaban a escribir. Entonces ellos también manejaron lo que fueron los típicos rollos, que después pasó a ser los típicos libros que hoy en día conocemos, ¿no? También, como tercero, está el interés de expandir la fe cristiana católica entre los continentes. ¿Por qué? Porque cada país, por consiguiente, Colombia tenía sus indígenas, y como les he dicho, ellos creían en la luna, en el sol, le rendían culto, para ellos la madre era la tierra, porque era la que producía la vida, el alimento para ellos subsistir, y que eran hijos de la tierra. Entonces, si miramos un poquito el área cultural de los indígenas, pues ellos no tenían un ser supremo, sino eran multifacéticos, eran politeístas, ¿cierto? Creían en muchos dioses. Entonces, que los españoles eran monoteístas, creían en un solo Dios, ¿cierto? Pero que a su vez eran trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Y que esa religión se manejaba a través de España, a través de los sacerdotes, pero que eso ya venía desde el Imperio Romano. Eso fue una de las herencias que dejó el Imperio Romano a través de Constantino, a través de Octaviano II, y que España rescató para poder tener también un tipo de poder, el segundo poder, aparte del político, era el poder religioso. Es decir, yo manejo la parte de decisión de las personas, pero aparte de eso le manejo la fe, tengo el control total de las personas. Entonces ellos empezaron a que la fe católica, lo que ellos creían, se empezara también a intensificarse dentro de lo que ellos explotaban y colonizaban. Si miramos la época de la Inquisición, la época de las cruzadas, es algo parecido. En un resguardo indígena, si usted no creía en lo que le estamos diciendo, pues usted era so pena de tener la pena de muerte. Eso no se contempla en los libros actuales, pero está también contemplado en muchos escritos que se hallaron posterior a la colonización y se encontraban de que eran los arrugues de indígenas, de cadáveres, que por no creer y por negar la fe de los españoles, entonces eran sacrificados tal cual la época de la Inquisición, la época de las cruzadas y la época del cristianismo, cuando por no creer en lo mismo, en la línea católica, entonces los cristianos pasaban al horno al fuego, pasaban a ser presa de los leones o a torturas, entre otras. Bien, la curiosidad de conocer nuevos territorios y culturas. Eso resume todo lo que les he dicho en anterior, ¿no? Está más que claro. Bien, vamos a ver qué consecuencias que dejó los descubrimientos geográficos. Para eso vamos a hacer dos paralelos. El descubrimiento que ocurrió en Europa y el descubrimiento que pasó en América.
¿sí? Todos elementos. Vamos a comparar los dos continentes. Hablemos del continente europeo. Ahí encontramos la emigración. Emigraron. Y fue la llegada de riquezas, oro, plata, y obviamente se generó la tal inflación. La formación de grandes imperios, España y Portugal. ¿Pero por qué? En consecuencia a lo que traían de otros continentes, no porque ellos no la producían o eran productores de joyas, no, porque se beneficiaban en consecuencia a lo que traían de otros continentes. Hubo nuevos productos de consumo, tabaco, café, azúcar, patata, que es la papa, ¿no? Y tomate, entre otros. ¿Pero por qué? ¿Será que España, otros países, Europa, eran productores de azúcar, de tabaco y café? No, porque si miramos el café, ¿de dónde es? De los países primeros que están en la línea de producción, es Colombia y sigue Brasil. Que por calidad sea el colombiano, sí, pero por producción y por cantidad y por volumen nos gana el Brasil, sí, por las extensiones de tierra, pero la calidad está arriba, que es la colombiana. Entonces fíjese que no era porque Europa fuera los uno en excelencia de producción de café, sino que traían todo ello de los diferentes sitios y lo dejaban como si fuera parte de ellos y lo vendían y se identificaban con eso. También hubo desplazamiento de la navegación al Océano Atlántico. ¿Cómo así? Miramos que hay en el Océano Atlántico. ¿Por dónde se llega a Colombia? ¿Por el Pacífico? No, ¿cierto? Tiene una vuelta terrible que tocarle toda la vuelta o pasar por el canal de Panamá o darle toda la vuelta por Alaska y bajar hasta llegar a Colombia y entrar por el Pacífico, por el Valle. No, o por el Chocó. Sencillamente venían de Europa, atravesaban, cruzaban lo que es Venezuela y entraban por Cartagena, por la costa, a nuestro país. Entonces, el Océano Atlántico fue una ruta de navegación, como les dije también anteriormente, muy fuerte y de bastante flujo, ¿no? Porque entraban y salían como en Bogotá, la Caracas, ¿no? La Boyacá, la décima, entre otras palabras, aquí en Armenia la 14, por decir algo, ¿cierto? Tenemos también, ahora miremos América, ya miramos Europa, algo nos quedó de ellos, no veamos qué pasó en América. Fue la llegada de los colonos, entre comillas, mestizaje racial, obvio, cogían lo que vimos en la diapositiva inicial, en que un español cogía a una indígena muy chusca, muy bonita, y eh, tenían su relación y nacía un crío, le llaman ellos, los españoles, nacía un crío, anda, o lo que llamamos nosotros un bebé. Pero este bebé nacía con las dos genes, con la parte genética indígena y con la parte genética europea. De ahí entonces salía una raza nueva que fue a tomar posición dentro del triángulo de razas que tenemos actualmente, que lo vamos a ver posteriormente. Bien, están mestizos, mulatos, entre otras, blanco, los raizales y entre los más importantes. Ahorita miramos ese triángulo y esas cifras. Extracción de riquezas para los europeos, minas y haciendas, más que claro. Sometimiento a los europeos, más que claro. Ya prácticamente los patronos no venían a hacer su propia cultura como ven ellos, sino ya dependían y trabajaban de un patrono nuevo que llegó, que en vez de remunerarles, la hacía que los explotaba y si usted no producía lo que ellos querían, pues so pena de incendiar o so pena de asesinar o matar a su familia. Implantación de nuevos productos agrícolas, café, azúcar y maíz, que era lo que más para ellos les convenía tener ese tipo de producto porque lo comercializaban a buen precio, como les digo, a través de las rutas que tenían hacia Turquía y otros países. Imposición de cultura europea como la lengua y la religión, ya lo hablamos anteriormente. Y nuevas enfermedades y epidemias como el descenso demográfico, ahí está la fiebre amarilla. ¿Por qué? Como, ¿Por qué razón? Porque cuando hubo el descenso de tantos indígenas que ellos se encargaron de matar, asesinar, de personas que estaban enfermas, no les importaba el látigo, la gente quedaba ahí tirada, muerta, de desnutrición, de todo, del cansancio, agotamiento, quedaban muertos ahí. Se vio diezmada la población indígena, pero había tanta riqueza que dijeron, no podemos dejar esto así. Entonces, necesitamos una raza que aguante las temperaturas que hay en Colombia. ¿Por qué? Porque como no había tanta población, pues no, perdón, en construcción, eso hacía que fuese mucha selva. Y entre más selva, mayor calor. Cuando toma la selva y crea la selva de concreto, el calor baja.
¿correcto? Aquí era lo contrario, el calor era infernal, infernal. Entonces, ¿qué hicieron? Se ponen a pensar, bueno, ¿qué tribu, qué país tiene la similitud, el aguante que tienen los indígenas colombianos? Se pusieron a analizar y se encontraron con alguien, los africanos, donde tienen temperaturas entre 45 y 50 grados en la sombra y tranquilos como si nada, tienen vitalidad, los raizales tienen, siempre se han distinguido por ser fuertes, por ser vigorosos, por ser, como se llama, 4x4, todoterreno. Así que cogieron estos grupos raizales indígenas y los trajeron, perdón, raizales, y los trajeron a nuestro continente para reemplazar el área indígena que se estaba diezmando, que tampoco les convenía acabar con el área indígena porque serían asesinos de una cultura. Entonces, para evitar esto y que fueran el dedo que los iba a juzgar en la historia, les trajeron ese tipo de raizales, de compañeritos de aquel entonces, los pusieron a trabajar. Ellos llegaron, el calor era similar o menos, o sea que encontraban un área de confort. Y lo mismo, entonces de ahí nació otra raza, que es entonces la unión de los indígenas, pocas indígenas, con los raizales, o la unión de las raizales o raizales con los españoles. Entonces fíjese que aquí ya comienzan a surgir una serie de razas de aquel momento y que aún son vigentes. Y nuevas enfermedades, ya hablamos de ese, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué? Porque eran las enfermedades que traían de los mosquitos del África, las enfermedades que encontraban aquí por ser un país tropical. Entonces, esas enfermedades, esos mosquitos, no había la medicina suficiente como para poder controlar, no habían antibióticos como los que hay hoy, no habían clínicas como las que habían hoy, sino sencillamente era decirle al anciano de la tribu que era el sabio o al brujo de la tribu para que hiciera sus preparativos con hierbas y tomaban ese zumo y les colocaban y danzaban alrededor de ellos, hacían sus ritos para que el dios sol, luna, tierra, quien sea, pues sanara a la persona. Ellos tenían, entre sus creencias está eso. O sea que lo que bien pueden hacer con sus creencias, pero más con sus bebedizos es lo que pueden hacer por la persona. No obstante, hoy en día quizá lo picó el dengue o lo picó algo, pues inmediatamente a la clínica, lo hidratan, le ponen antibiótico, le hacen un cuadro hemático, en fin, una serie de exámenes hasta que garantizan que la persona quedó bien. Allí no. Entonces eran personas que contagiaban a otros o muchas veces quedaban muertos en sus trabajos. Bien, entonces vamos con nuestra siguiente diapositiva. Y dice qué consecuencias tuvo el descubrimiento de América. Vamos a ver qué pasó. Primero, España se convirtió en el imperio más poderoso. Pregúntese por qué. Ya lo dijimos. ¿Es que España era poderoso? ¿Europa era poderoso? Nunca, jamás. Fueron poderosos en consecuencia a lo que robaron, dijéramos así, de otros países como lo que nos pasó a nosotros. Y aún siendo con todos los que nos quitaron y los que nos siguen quitando los de cuello blanco, pues también aquí seguimos adelante. Nuestro país es tan hermoso y tan bendecido que sigue produciendo. Nos siguen robando y seguimos produciendo, seguimos produciendo. Se sigue produciendo petróleo, joyas, carbón, flora, fauna. Este país es muy bendito, gracias a Dios, porque lo que hicieron los españoles lo están haciendo ahí en el Senado o en la Cámara. No hablo más al respecto. De ahí los españoles extendieron el idioma castellano, ¿cierto? Ya el indígena no hablaba su lengua, sino lo obligaron a que hablara la lengua castellana y que por lo tanto creyera también en la religión que tenían o que profesaban los españoles. De ahí nos llegaron nuevos productos como el tomate, patata y cacao. Los europeos llegaron ahí por productos como café, cerdos y trigo. Y el comercio mundial obviamente creció demasiado. Veamos entonces, aquí tenemos a su amigo Cristóbal Colón. Y mire, quiero que vea las rutas. Mire, vea, salía de España y mire las rutas, vea. ¿Sí ven? Océano Atlántico, vea, Océano Atlántico. Y llegaron acá, vea, ¿sí ven? Y llegaban directico, como les digo, a Colombia, vea. Tenían que dar toda esta vuelta por acá o atravesar por acá para llegar acá. De una llegaban por acá. O sea, era una ruta directa.
Entonces, tarea número 2. Vamos a realizar el mapa de cada uno de los recorridos que hizo Cristóbal Colón con sus tres carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa Mary. ¿Correcto? Entonces, por favor, tarea número 2, hacer el mapa con los recorridos que hizo Cristóbal Colón y en qué año, lógicamente. Entonces, puede ser en una sola hoja, hacemos los tres mapas para que no consuma tanta hoja. Bien, veamos entonces cómo era el mapa de aquel entonces. Fíjese que no era como nos lo pintan, como lo que conocemos hoy como nuestro mapa de Colombia. Fíjese, oiga, y aquí curioso, dónde está el Amazonas? Curioso, ¿no? De resto vemos todo, pero el Amazonas, ¿qué pasó? Fíjese que el Amazonas en teoría iría, mire, aquí nos falta otro pedacito, vea, no está. Y mire que el Amazonas iría, baja aquí, ¿cierto? Iría acá, voltea acá, sube acá y retorna acá. O sea que ese pedacito básicamente nos lo habían quitado y pertenecía a lo que era de Brasil. Pero fíjese que con la reestructuración, mire dónde quedaba el Perú. Fíjese usted, por caridad. El Ecuador no aparece por aquí. Mire, el Ecuador tendría que quedar aquí, no está el Ecuador. Entonces, mire cómo se reestructuró lo que es el mapa antes de lo que es el mapa antes, lo que es el mapa hoy. Entonces, por favor, hacemos el comparativo del mapa de aquel entonces, entre el siglo XV, entre 1459 a 1550, y el mapa que es hoy en día. El que es hoy en día, obviamente, va a tener esta parte de aquí, va a tener lo que es, bueno, esto ya no lo vendieron con el señor Michelsen, López Michelsen, en el 70 y algo, 74, con la venta del canal de Panamá. Y vamos a hacer lo que esa parte de aquí que es lo que corresponde a la Amazonía. Perfecto. Bueno, tarea número 3. Vamos a ver Colombia en la colonia. ¿Qué pasó la colonia en Colombia? Primero se llamaba la época hispánica, ¿no? Y el periodo entre 1510 y ya nos vamos hasta 1810. La idea es llegar al 2021, ¿verdad? Y se divide en la conquista, en la colonia y el virreinato. Se divide en tres: conquista, colonia y virreinato. En la conquista fueron prácticamente 30 años. Fue el reconocimiento de las costas, fundaciones de ciudades como Tierra Adentro, guerras o sometimientos a los indígenas. Mire que es algo parecido a lo que hablamos ahí. ¿Y dónde empezó? Tierra Adentro. ¿Dónde queda Tierra Adentro? Arriba. Colonia, entre 1540 y 1717. Entonces fue el establecimiento real audiencia, afianzamiento de las ciudades como Bogotá, Tunja, Popayán, crecimiento de la evangelización y creación de encomiendas y resguardos. Fíjese que cada vez España va cogiendo ya mayor autonomía, ya política, pero también religiosa dentro de nuestro continente. Ya comienza a dividir, comienza a establecer política, comienza a establecer ciudades principales, les coloca su nombre, ¿sí? Y coge los sitios más importantes para poder empezar a inyectar su religión. Fíjese por qué Popayán es uno de los sitios de mayor auge religioso, ¿cierto? Una Semana Santa vienen hasta otros países a visitar Popayán porque prácticamente es la ciudad blanca donde hay un sinnúmero de iglesias. Bogotá también tiene un sinnúmero de iglesias muy importantes, que es de Monserrate y hasta el voto nacional, la iglesia bueno, hay un sinnúmero de iglesias. De hecho, por favor, tarea número 4, investigar las 5 o 10 iglesias principales de estas ciudades de Bogotá, Tunja y Popayán, ¿correcto? Aquí nos falta algo más, nos falta la costa, ¿cierto? Y Cartagena. Allá está la iglesia de San Antonio, entre muchas otras, ¿no? Entonces tenemos 3. Y sigue el virreinato, que es entre 1717 a 1810, donde mire que aquí ya arrancó la división política. ¿Qué es la división política? Pues que ya se dividieron los límites entre ciudades. Bueno, de esta montaña la vamos a llamar Bogotá. De esta montaña la vamos a llamar Tunja. Porque en aquel momento eran montañas y selvas y resguardos indígenas. Entonces ya comenzaron como a hacer una cartografía y empezar a dividir nuestra Colombia según lo que ve en el momento. No tan al detalle como lo que está hoy en Colombia, sino era algo
era como algo subjetivo. Creo que ya, pues, ejemplo, eso fue el mapa que vimos anteriormente. Mire que estando así, que ya ahí no está, eh, le falta una parte de que del Caquetá, ¿cierto? Del Bichada, perdón, de Bichada y Guainía, y le hace falta también la parte de la Amazonía. Y veamos que también aparte de la división política fue la parte administrativa, se centralizó el comercio, los impuestos, el incitamiento de la brecha entre clases sociales. Entonces aquí ya fue clase alta, clase media, clase baja, y el de las altas se vestía de una manera, la media se vestía de otra, y la baja se vestía de otra. Y acá también iba la esclavitud, que los de clase alta tenían que pagar un impuesto o un tributo. Quien no pagara, pues le quitaban lo poco mucho que tenía. O sea que ya aquí el gobierno comenzó a tener las primeras arcas financieras para ellos poderse sustentar y poder manejar su propio manejo financiero. Bien, después de ello vamos a mirar entonces la colonia. ¿Qué pasó con la colonia? Ese es un punto muy importante que quiero que enfatizar muy bien, es que la colonia se da comienzo a la culturización en base a la teoría que la época que daba a los españoles posesión sobre tierras americanas bajo el derecho de conquista. Es decir, de que los dueños absolutos de todo lo que pisaran los españoles lo cobijaban sobre el derecho de conquista. Es decir, llegaban por decir algo a Armenia. Armenia, montes, montañas, decía Juan B. Yo, anda tío, yo soy de España y por lo tanto esta tierra son mías y les voy a colocar Armenia porque así me da el gusto de llamarla Armenia, punto. Y pum, inmediatamente ya dejaba de ser de los indígenas y se convertía en una tierra que correspondía a España. Bueno, en aquel momento no se llamaba Armenia, tenía otro nombre. Se me ocurre llamarla Armenia así por no inventar un nombre que no, ni usted ni yo lo entendamos. Pero creo que quedó claro, ¿no? Entonces, bajo esta orden de ideas, yo les decía que les enseñé un cuadro donde hablaba acerca de las razas, ¿cierto? Que las razas donde nacieron. Nacieron aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia nacieron cuando llegaron los españoles y eh, se cruzaron con las indígenas. Cuando llegaron los raizales del África y se cruzaron con las españolas o los españoles o los indígenas o las indígenas que ven de momento. O sea que hablamos de tres tipos de razas puras que habían. Los raizales, negritos como tal, los indígenas con su cultura como tal pura, morenitos ellos, y los españoles con su cultura como tal, blancos ellos, por lo tanto, ¿cierto? Entonces, al haber este cruce, se formaron nuevas, nuevas razas. Veamos entonces cuál era. ¿Qué pasa cuando tenemos a un raizal o un compañerito negro y eh, se cruzan, no digamos cruzar, pero cuando tienen relación y se genera un hijo con una indígena, entonces se llama un sambo, ¿sí? Entonces cuando hay un negro con una indígena, nace ¿qué? Un niño con raza sambo, que puede ser no negro, negro, pero sí, más bien moreno con carita ancha. ¿Qué pasa cuando cogemos a un negro y tiene relación con una blanca o un blanco? Nace un mulato. Entonces, es el niño que nace intermonito más blanco, o sea, más blanquito que lo que soy yo, o sea, menos marrón de lo que soy yo, perdón. Entonces es negro con un blanco, sale un mulato. ¿Qué pasa cuando cogemos a un blanco y que tiene relación con una indígena? Nace el mestizo, ¿cierto? El mestizo. Y un blanco con un blanco sale otro blanco. Y un negro con un negro sale otro negro. Entonces fíjese cómo están dadas las razas y los tipos de cruces que existen para que salga un tipo de raza determinada. Entonces, mire que yo también les hablaba que había una jerarquía, ¿no? ¿Quiénes estaban arriba? ¿Quiénes abajo? Entonces, arriba, ¿quiénes más iban a estar? Los españoles, sus amigos, ¿no? Seguían los mestizos y los criollos, vean. Mestizos y criollos, correcto, que era el producto de qué? De blanco con indígena, pero siempre el blanco iba a dominar la segunda escala. La tercera iba a estar el indio. Y por último, los negros y los mulatos. Entonces, negros y mulatos estaban en la última escala, pero eran los más numerosos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el cuadro, por favor, todo lo que les he explicado, por favor, tomen nota. Lo que ven en la diapositiva, por favor, tomen nota.
que cuando me manden las fotografías de sus cuadernos, yo cruzo y reviso tanto la teoría como la explicación para poder entonces sustentar eso ante la plataforma y la Secretaría de Educación, ¿correcto? Bien, bajo este orden de ideas entonces vamos a ver el siguiente aspecto, que cómo era el vestuario, y quiero esa parte también las vamos a revisar. Mire, el vestuario colonial, el soldado español, mire tal cual era. El del criollo español, fíjese la diferencia, ¿cierto? Entre el soldado y el criollo. Mire entre la dama criolla, el minero y el peón, ¿correcto? Ahora mire que para el siglo XVI al XVIII, tanto en España como en América, el empresario se encontraba entonces en los albores de la economía, en el que dirigía, el que manejaba, el que ordenaba y transportaba volúmenes, ¿no? Negociaba volúmenes en los barcos. Por tal motivo, la principal negocio no era optimizar la producción para generar ganancias, por el contrario, dedicaban su dinero a comprar generosos cargos, títulos y asignar capital para las iglesias o gastos ceremoniales, es decir, hacer lobby. En vez de, si yo, un ejemplo, si me quedaban 100 millones de una exportación que hice entre tabaco, café, papa, yuca, plátano, eso no lo dedicaba a comprar una barca o a tener más terreno. Dedicaba, diga usted, 20 millones para eso. Pero yo el resto lo cogía ¿para qué? Ah, para darle plata al virrey, que era el que los que ordenaban aquel entonces, el virrey, ¿cierto? Para darle plata al uno, al otro, ¿para qué? Para que me tuvieran en cuenta y para que me dieran el cargo de el señor, que se llamase el señor, eso era no como hoy en día que le decimos señor o don, a la persona por respeto que está frente a nosotros. El llamarse señor, el llamarse don, eso era un cargo como es llamarse presidente. Usted no puede decirle presidente o senador a todo el mundo o doctor a todo el mundo. Solo sí, amerita el cargo. En aquel momento no ameritaba el cargo, pero todo se hacía era por efectos financieros. Es decir, se compraban los títulos de una forma financiera y el respeto se era comprado de una forma financiera. Es decir, que lo que yo hacía era lobby. El que más ganaba, el que más vendía, era el que mejor posición social tenía, independiente que su cuna fuera quién sabe de dónde. Entonces fíjese que los conquistadores curas hispanos eran prácticamente foráneos, foráneos que venían de otro lado. Los criollos eran la nobleza aborigen y los mestizos eran básicamente de los graneros, los pequeños comerciantes. Y la masa indígena eran los nativos al meso escoger. Y los esclavos de África eran los que llamaban los negros o los raizales. La estratificación social por la colonia social de Sudamérica se dio bajo esos aspectos. Por favor, tomamos nota de esas áreas, ¿correcto? Bien, vamos y les voy a dar una tarea, por favor, es cómo influyó la colonia en la agricultura, cómo influyó la colonia en la agricultura y cómo influyó la colonia en la minería, cómo influyó la colonia en la agricultura y cómo influyó la colonia en la minería, como también, básicamente hasta ahí para empezar, ya después otro tema que le vamos a llamar el romanticismo y el realismo, ¿no? Pero con eso quiero pues cerrar el tema, pero dejarlo con sus trabajos. Por favor, esos trabajos están les voy a dejar 2 días para que, es decir, para el jueves, espero tener esos trabajos en mi WhatsApp, por favor, de una manera muy cumplida para poder sacar notas. Bien, para darle amplitud a ese tema, quise recurrir a un video, ¿no? Este video nos va a ampliar, nos va a dar luces acerca de la influencia de la colonia en nuestro país. Es el trabajo de una compañera de la Universidad Autónoma de Manizales que nos tiene una exposición. Por favor, tomamos nota de esa exposición, tomamos nota de esos apuntes para poder entonces pasar a nuestros cuadernos y ampliar el tema. ¿Les parece? Muchas gracias. Hola, buen día. Bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a hablar de la influencia de la colonia en el desarrollo empresarial de Colombia. Y para esto vamos a hablar primero de qué es una civilización y cuáles fueron las primeras civilizaciones que existieron. Entonces se dice que una civilización es una cultura que vive de forma sedentaria. Esto significa
que siempre está en un mismo lugar, porque construyen grandes ciudades y sus riquezas las obtienen del sector agrícola, que lo agrícola viene siendo todo lo que son sembrados y cosechas, como el maíz, el cacao y animales que criaban en ese entonces como ovejas. Además de esto, también del sector de minerales, que los minerales vienen siendo como el oro, la plata y el cobre. Y como podemos ver, las primeras civilizaciones que existieron fueron los mayas, los aztecas y los incas. También vamos a hablar un poco de unos grandes personajes que ayudaron a la colonización, que fue Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Hernán Cortés fue uno de los principales españoles que se alió con un grupo de indígenas para hacer una conquista, que más adelante hablaremos de él, y Cristóbal Colón también empezó una conquista con un accidente. Él quería viajar hacia la India y accidentalmente viajó hacia América Central. Entonces empieza también un inicio de conquista y lo esperan cosas diferentes. Y bueno, entonces como venía diciendo, eh, Cristóbal Colón viajó el 3 de agosto de 1492 con un grupo de militares, eran 90 militares, en unas embarcaciones que se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Datos curiosos es que ellos pensaron que iban a hacer un viaje muy largo y el viaje se demoró 2 meses. Ellos en 2 meses llegaron a una isla que se llama Guananay y esta isla queda en América Central. Entonces desde aquí inicia una conquista muy importante que otro dato curioso es que cuando ellos llegaron hicieron un homenaje a los reyes católicos Fernando y la reina Isabel, porque ellos son los que patrocinaron y dieron el permiso para este viaje. Bueno, también les quisiera hablar un poco de la unión indígena que hubo entre un indígena y un español, porque esto ayudó, esta alianza se produjo de que querían conquistar eh, la capital azteca, porque en este entonces la capital azteca era una de las más poderosas y esclavizaba a muchas personas. Como era una de las más grandes y su civilización era muy extensa, entonces lo que ellos hicieron fue esclavizar a la gente de su alrededor y pues eso ya no lo querían. Muchos de estos indígenas, que son los Totonaca, perdón, hicieron muchas guerras, se pelearon muchísimo para liberarse de la capital azteca, pero hasta que no llegó Hernán Cortés no pudieron hacer una pelea o una guerra donde realmente pudieran ver estos cambios y pudieran liberarse de la esclavitud en los que los tenían los aztecas. Esto es un análisis que se sacaron a través de todo lo que pasó durante la conquista y a lo que éramos antes y a lo que pues llegamos ahora. Entonces, digamos que aquí dice que gracias a Dios estas grandes alianzas y descubrimientos podemos decir que nuestra economía cambió muchísimo porque nosotros como indígenas que éramos, solo digamos que teníamos el comercio en una sola cosa que era lo agrícola, ¿sí? Y en muchas cosas que nosotros hacíamos con las manos, vasijas, collares, herramientas, las armaduras con las que los hombres cazaban, todo esto se hacía, pero también llegaron con la venida de los españoles como vestir,
¿sí? Diferentes prendas que se necesitaban, digamos, las mujeres. Llegó el idioma también porque nosotros teníamos un idioma nativo, pero al llegar los españoles, pues empezamos a hablar español. Entonces, estos han sido grandes cambios, grandes ventajas que nos ha dado las conquistas, ¿sí? Cambiar idioma, mirar de otra manera la economía, porque ya no solo lo miramos por alimentación y todo eso, sino por cosas industriales, ¿sí? Y esto también nos ha ayudado muchísimo. También algo muy importante es que nos ayudó muchísimo o nos enseñó a que no tenemos que orar a tantos dioses, sino que nos dio una sola religión y un solo Dios. Esto me parece algo muy importante porque como venía diciendo, lo que hacían los indígenas eran adorar a dioses y hacerle homenajes con sacrificios humanos y se moría o se sacrificaba mucha gente inocente y pues esta tampoco era la idea. Además de esto, algo un poco complicado es que ellos existía mucho el canibalismo, o sea, desde aquí empezó a existir el canibalismo porque no solo ofrendaban a las personas, sino que también se las comían, les servían de alimento en ese tipo de homenajes. Entonces, esto se abolió, esto se quitó y se empezó a adorar a un solo Dios. Entonces, si podemos ver, muchas cosas cambiaron, ¿sí? Nos enseñaron a educarnos, nos enseñaron a hablar otro idioma, nos enseñaron a fortalecer nuestra economía también y a mirar qué es lo que tenemos y qué tan rica era nuestra tierra. Entonces, para mí, estos eran datos fundamentales que no sabíamos los indígenas, ¿cierto? No sabían los indígenas y por ende fue maravilloso la llegada de los españoles a América porque nos llenaron de muchas riquezas y nos ayudaron a tener más prioridad y más control de nuestras cosas. Entonces, para mí esto fue lo más importante, rescatar de la colonización. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido un poco de todo lo que yo aprendí. Muy bien, mis queridos amigos, entonces bajo este orden de ideas, entonces quedamos para la siguiente clase. Por favor, no olviden los trabajos que les he dejado y así poder continuar con este tema ya para darle la recta final a lo que corresponde a la historia universal. De esa manera les habló el profesor Juan B. Dáñez y hasta una próxima ocasión con nuestro tema de historia universal. Les haré llegar este video a su WhatsApp para poder tener completa amplitud del tema. Muchas gracias y quedo pendiente de sus trabajos. Gracias.